El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, Radio Escuchas. Sean bienvenidos una vez más a El Baúl de Pesqueira. Los saluda su amiga Ana García Vega. Esta semana dedicaremos nuestro programa a los feminicidios de Ciudad Juárez. Comenzamos con Perla Valdés, quien nos dará un panorama de la situación de los feminicidios en México. El Baúl de Pesqueira esconde un interesante instrumento que nos permite contar la historia a través de números. Ábaco. El feminicidio en México. A pesar de que no se trata de un fenómeno nuevo, el término de feminicidio se incorporó en el diccionario de la lengua española apenas en el año 2014. El hecho resulta insólito si tomamos en cuenta que su versión anglosajona, feminicide, fue aceptada por los lexicógrafos hace más de 3 décadas. Ciertamente, para los periódicos extranjeros, el feminicidio en México es un tema del que se puede sacar mucha información, y desgraciadamente muchos casos. Arnoldo Kraus, médico y profesor de la UNAM, explica de manera concisa el verdadero problema que representa el feminicidio en México. Abro cita. Los feminicidios reflejan la salud de la sociedad, miden la capacidad de las autoridades para evitar, resolver y o castigar a los responsables. Si esta falla o no existe, como sucede en muchas ciudades de nuestro país, los asesinatos se reproducen y dan pie a su repetición. La impunidad permite y cataliza feminicidios. Las noticias sobre feminicidios en nuestra nación rebasan fronteras. Cierro cita. Aunque las estadísticas son siempre cambiantes dependiendo del contexto, la tendencia de los casos de feminicidio en México va en aumento. Al mismo tiempo, nuestra sociedad ignora las principales causas por las que estos números no mejoran. El fenómeno nace al consolidarse la conciencia misma del mexicano, infectada por su concepto de macho que a su vez se forma en un hogar de tradicionalismo malsano. La ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido en los últimos 20 años centro de referencia para hablar del feminicidio nacional. El término empieza a cobrar importancia alrededor de la época en que Alma Chavira Farell, de 13 años, es asesinada, en 1993. Sin embargo, la ola de crímenes impunes no fue vista como tal sino hasta el 10 de diciembre del 2009. Es entonces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone la sentencia conocida como Campo Algodonero. Esta condenaba al Estado mexicano por no garantizar los derechos humanos en 3 casos de mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez. A pesar de ello, los efectos positivos que tuvieron fueron casi inexistentes, al menos en lo que respecta al terreno práctico, pues las estadísticas nacionales siguen marcando que de 4 a 7 mujeres son asesinadas al día por motivos relacionados al género. María José Reyes Retana, investigadora del Observatorio de la Ciudad de México, considera que los feminicidios han llegado al trágico punto de verse como parte de la cotidianidad. Todo esto debido a la permanencia de las relaciones de poder entre géneros. Un par de roles determinados en tales circunstancias solo contribuyen a la desigualdad y a las nociones erróneas sobre el lugar que, supuestamente, deben ocupar hombres y mujeres. En pleno 2016 podemos citar el caso de Karen Esquivel en el Estado de México, como uno de los más recientes en impulsar el activismo contra el feminicidio. Entre los años 2006 y 2013, dentro del mismo estado han ocurrido casi 3.000 asesinatos de mujeres. Esta es una de las entidades que encabezan las estadísticas de feminicidio en el país, donde en menos de la primera mitad del año ya habían sido ejecutadas 121 mujeres. Además, tiene también un total de 11 municipios con alerta de género desde hace más de un año. De acuerdo con la página oficial de la alerta de género, esta se define como, abro cita, un mecanismo de protección dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres y niñas.
La alerta consiste en tomar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Cierro cita. La alerta fue emitida por primera vez en 2015 por la Secretaría de Gobernación, que lo hizo a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Los primeros lugares por los que se consideró necesario anunciarla fueron los ya mencionados municipios del Estado de México, donde se determinó que en menos de 10 años hubo 933 feminicidios, 4.281 mujeres desaparecidas y 26.079 denuncias de violación. Esto no debe hacernos pensar que otras entidades se encuentran en condiciones demasiado alejadas de las que existen en el Estado de México. Al contrario, las cifras siguen en aumento, principalmente en lugares como Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca. Precisamente, este año en Michoacán se declararon 14 municipios con alerta de género. El mayor problema que podemos encontrarnos para hacer un análisis de la situación en México es por la divergencia de las cifras oficiales. Las organizaciones civiles pueden tener datos muy contrastantes con los de las fuentes gubernamentales. Por poner un ejemplo, el INEGI reportó hace 3 años que 2.647 mujeres fueron asesinadas, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio indicó que hasta 2013 eran más de 2.500 por año, implicando entonces que todos los años supera los 2.500 y va en aumento. Según el Código Penal del Estado de México, es considerado feminicidio si la víctima presenta signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, si existen antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar de su agresor, o si hubo una relación sentimental o amenazas, entre otras cosas. Una característica que permanece como constante en casi todos los casos es que se trata de una violencia cercana, es decir, efectuada por un conocido. De acuerdo a la doctora en Ciencias Sociales Margarita Bejarano, en su obra Feminicidio, la punta del iceberg, abro cita. La violencia hacia la mujer es un fenómeno histórico como un mecanismo de subordinación ante lo masculino. Cierro cita. Esto es algo que puede ejemplificarse perfectamente con una encuesta del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, que reflejó que un 40% de los hombres piensa que la mujer debe dedicarse exclusivamente a las labores aptas para su sexo. Las alarmantes cifras de feminicidio en México son y deben ser vistas como algo denigrante para la imagen del país. Todavía en la actualidad, lo que se enseña dentro de la familia puede llevar a la normalización de la violencia contra las mujeres. El problema es que dicha verdad solo explica el carácter estructural de los feminicidios, pero no su solución. Podemos concluir que México está gobernado por una sociedad machista, sin el mínimo respeto hacia la vida de las mujeres y por lo tanto, aparentemente, incapaz de hacer algo al respecto. Para el Baúl de Pesqueira, Perla Valdés. Seguimos con Jorge Lares, que nos relatará algunos casos de feminicidios de Ciudad Juárez. Los relatos en torno a las desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez nos remiten a una atmósfera de secretismo y ocultamiento de información por parte de las autoridades hacia los familiares de estas mujeres y a la sociedad en general. También encontramos historias de mujeres que tenían metas de vida y buscaban un mejor futuro para ellas y sus familias. Muchas de ellas eran empleadas de maquiladoras y otros negocios, estudiantes o incluso aún eran niñas, que se encontraban en un medio que les fue hostil. Estas mujeres tienen en común la forma en que acabaron con su vida, ya que fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas, la mayoría de las veces de forma brutal. Omitiendo los detalles sensacionalistas en relación a su muerte, presentaré casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez que nos muestran la poca actuación de la autoridad o cómo las familias afrontaron y aún hoy afrontan sus pérdidas. Olga Alicia Carrillo Pérez desapareció un 10 de agosto de 1995 y su cuerpo fue encontrado el día 9 de septiembre del mismo año. Vivía con su madre, Irma Pérez Franco, y trabajaba en una zapatería en el centro de la ciudad. El día de su desaparición, acudió al turno de la tarde.
Su cuerpo fue abandonado a la intemperie y descubierto por un transeúnte. Presentaba un avanzado estado de descomposición, que cuando se lo presentaron a Irma, la madre de Olga, no creyó que este fuera el cuerpo de su hija debido al estado del cuerpo en relación al mes que llevaba desaparecida. Sin embargo, reconoció una prenda de vestir que llevaba. Los forenses le dijeron que no había material suficiente para hacer una prueba de ADN, por lo que hasta el día de hoy Irene Pérez no tiene la certeza de que si los huesos que enterró eran los de su hija y aún tiene la esperanza de encontrarla. El 11 de julio de 1995, la joven Silvia Morales, proveniente de una humilde familia conformada por 7 miembros que migraron desde Coahuila a Ciudad Juárez, atraídos por las oportunidades de empleo que ofrecía la emergente ciudad, así como por la esperanza de mejorar su nivel de vida, que ya no era sostenible en su lugar de origen, fue llevada a la escuela por uno de sus hermanos. Silvia, de tan solo 17 años de edad, planeaba estudiar una carrera universitaria en administración de empresas o dedicarse a la docencia como su hermano. Su itinerario consistía en salir muy temprano a la parada de camiones para llegar a las 6 a la escuela. Después de salir de clases, alrededor de la 1, se dirigía a la zapatería donde trabajaba. Pero ese día no volvería a su casa. En los procesos judiciales que realizó su madre, como la denuncia de su desaparición, así como cuando le exigió justicia al gobernador, se topó con la apatía de los funcionarios. El cuerpo de la joven Silvia Morales fue encontrado tiempo después. María Sagrario González Flores era una joven de 17 años que tenía una gran pasión por el trabajo con niños, mismo que llegó a realizar sirviendo de catequista en una parroquia. Su sueño era estudiar para ser educadora, por lo que entró a trabajar en una fábrica misma en la que trabajaba su padre, con la intención de ganar dinero para costear sus estudios. Desapareció el día 16 de abril de 1998 y su cuerpo fue encontrado el día 29 del mismo mes, 13 días después. A raíz de esto, e inspirada por los sueños de su hija, su madre realizó actividades en favor de la educación de los niños de su comunidad, creando incluso una fundación con el nombre de su hija. Andrea Guerrero Benzor fue una joven que estuvo muy ligada a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y a los medios de comunicación. El nacimiento de Andrea fue objeto de publicación en la prensa de su ciudad por tratarse de la primera juarense nacida en el año de 1995. Fue vecina de María Sagrario, de la que recién acabo de hablar. Su madre se unió a la agrupación Zorros del Desierto, encargada de realizar rastreos en zonas desoladas de la ciudad con la finalidad de encontrar restos de mujeres asesinadas. Aunque Andrea no participó en los rastreos debido a su corta edad, se ayudó a pintar las cruces rosas que colocaron en su comunidad. Debido a la pobreza de su familia, trabajó unos días en el puesto de dulces de uno de los principales sospechosos en casos de desaparición de mujeres. Desapareció en agosto de 2010 y sus restos fueron encontrados en 2012. Y como en su nacimiento, volvió a ser noticia tras su muerte. La niña Brenda Berenice Delgado, de 5 años, hija de una joven madre, fue encontrada muerta en 2003 cerca de las vías del ferrocarril con los indicios típicos de los crímenes contra las mujeres de Juárez. Desapareció un día 10 de febrero tras ir a la tienda cercana a su casa. Y así como estos 5 casos, existen muchos más de jóvenes que fueron brutalmente asesinadas y con sus sueños truncados. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Alfonso Lares Miranda. Daniel Montaño nos hablará sobre la respuesta del Estado frente a los feminicidios de Ciudad Juárez.
El baúl de Pesqueira guarda información y datos relevantes y curiosos de gran interés. Y hoy la presenta a través de Cajita de Madera. Respuestas del Estado frente a los asesinatos. En el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez para la década de 1990, se puede observar que hay poca o nula acción por parte del gobierno mexicano a la hora de interceder por las víctimas de asesinato. Esto demostrándose a partir de la presión política que se ha tenido que llevar a cabo por parte de instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo esta la que ha señalado como responsable a México por graves irregularidades y negligencias en general en las investigaciones estatales, incluyendo la identificación errónea de cadáveres, la imposibilidad de obtener pruebas periciales de la evidencia forense, fallas en la realización de autopsias u obtención de análisis de semen, además de fallas en los archivos de reportes escritos e incompetencia para llevar registros de la creciente ola de asesinatos de mujeres. También hay que destacar que una de las razones de los índices de asesinato en Ciudad Juárez tiene que ver con el constante conflicto entre cárteles de drogas y militares, pues esto termina generando que varios fallecimientos no sean investigados. De hecho, algunas muertes son consideradas como ajustes de cuentas, esto último provocando que el feminicidio sea algo olvidado. Viendo la cuestión de la respuesta por parte del gobierno, hay que destacar como en el sexenio de Vicente Fox no se dio una respuesta que diera una solución real. En esto señala Silvia Magali, en su artículo Las muertas de Juárez, invisibles para el presidente Fox, que, abro cita, el mandatario mexicano sigue ignorando una demanda generalizada para que los casos sean atraídos por la Procuraduría General de la República, ya que según Fox es responsabilidad del gobierno de Chihuahua. Cierro cita. En esto solamente demostrando una gran indiferencia por parte del expresidente, lo cual para esos años ya se daba un total de 300 mujeres asesinadas y más de 1,000 desaparecidas. La negativa de atraer el caso al ámbito federal provocó repudio y desilusión entre las organizaciones civiles nacionales, pero sobre todo entre las madres de las víctimas, quienes continuarán exigiendo justicia para sus hijas muertas. También hay que destacar el sexenio de Felipe Calderón, el cual se puede destacar el caso de Campo Algodonero. Esto fue un feminicidio de 3 jóvenes encontradas en el sitio mencionado, en Ciudad Juárez. Lourdes Godínez Leal menciona en su artículo Feminicidios de Juárez, disparados en sexenio de Calderón, señala que, mientras la violencia contra las mujeres se ha agravado en el norteño estado de Chihuahua, donde se ubica Ciudad Juárez, a raíz de la militarización de la entidad como parte de la lucha contra el crimen organizado. El número de asesinatos de mujeres que ocurría en una década en el estado, ahora ocurre en un solo año, advierte el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. En el caso de Campo Algodonero, la administración de Calderón aseguró en 2 ocasiones ante la Corte IDH que había un avance en las pesquisas, aunque siempre presentó a ese tribunal a quien, desde hace 11 años, es considerado el presunto culpable de solo uno de los 3 asesinatos. Este caso terminaría siendo algo heredado al mandatario del actual presidente Peña Nieto. A partir de lo mencionado se puede destacar que el gobierno mexicano, aparte de una mala organización para arreglar problemas como el narcotráfico, solo demuestra un fuerte desinterés hacia la sociedad, más que nada en las mujeres. Y es que el hecho de ignorar sus muertes no solo muestra el machismo que prevalece en la gente, sino que demuestra el poco valor hacia la vida. Para el baúl de Pesqueira, Daniel Montaño. Continuamos con Víctor Castellanos, que nos hablará sobre las Cruces Rosas. La injusticia que hay en los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ha llegado a puntos críticos, teniendo el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para así lograr la indemnización de las familias que lamentablemente han tenido a una mujer dentro de las llamadas muertas de Juárez. Uno de los casos que más ha impactado a la sociedad, no solo de la misma ciudad, sino del país y varias partes del mundo, es el llamado Campo Algodonero, donde se encontraron en diferentes días cuerpos de mujeres que habían sido violadas y asesinadas. De este caso salen las famosas Cruces Rosas, las cuales buscan darle un recuerdo a la sociedad sobre las mujeres que son asesinadas sin previo aviso en su ciudad. Las Cruces Rosas muestran en un principio una señal que allí fueron encontrados los cuerpos de las mujeres víctimas del feminicidio. Las Cruces Rosas se fueron esparciendo alrededor de la ciudad, en las tumbas de mujeres que han sido secuestradas y posteriormente asesinadas. Son entonces una forma de obligar al gobierno del estado de Chihuahua y del mismo país para que se haga justicia por todas esas víctimas. Al mismo tiempo,
es un recordatorio por parte de los familiares hacia el gobierno que no se dejará impune todas esas muertes y que no se olvidarán de todas aquellas mujeres víctimas del feminicidio. La lucha por la justicia sigue en pie y eso se lo hacen saber con las diferentes cruces. María Luisa García Andrade, hermana de una de las mujeres que tristemente fueron presas del feminicidio, dice, cito, «Parece que nos hubiéramos acostumbrado a perder a nuestras niñas y que eso fuera lo normal. En México, el día a día nos demuestra que la corrupción en las autoridades es la principal arma de los violentos. El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa nos recuerda nuevamente el paradigma de los desaparecidos en México». Cierro cita. Malú, como es mayormente conocida, habla sobre la impunidad que se da, no solamente con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, sino cómo en el país mexicano trata las desapariciones y los asesinatos dependiendo de la corrupción en el lugar. Pues se sabe que muchas veces, cuando en un caso no hay justicia, es porque hay algún político detrás que es cómplice de esto. En el 2015, con la noticia de la visita del Papa Francisco en México y el anuncio que una de sus visitas sería a Ciudad Juárez, las madres y padres de las víctimas, así como diferentes organizaciones no gubernamentales, comenzaron a esparcir cruces a lo largo de la ciudad. Acercándose el día de la llegada del Papa Francisco a Ciudad Juárez y ya con una ruta establecida para el paso del Santo Padre, diferentes personas salieron a pintar cruces negras con fondo rosa en diferentes postes, para que el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, pudiese ver los mensajes de las familias de las víctimas. Las cruces pintadas en diferentes postes tenían grabados como «Justicia, ni una muerta más» y «No se olvida», entre otras frases dirigidas para que el Papa Francisco pudiese leerlas. No obstante, vecinos y personas que estaban cerca de los postes pintados con las cruces se pudieron percatar que personas del ayuntamiento estaban pintando las cruces para que no pudiesen ser vistas por el Papa. El gobierno, por su parte, no ha reconocido acción alguna sobre estos hechos. La lucha de las familias de las muertas de Juárez, que realmente no son muertas sino asesinadas, pues no murieron a causa natural, sino a manos del crimen, continuará hasta que el gobierno haga justicia y se les garantice el derecho a la vida a todas las mujeres, permitiendo que sin importar su vestimenta, creencia, ideología, etnia, ni estándar social, puedan vivir libremente sin el temor de que un día serán secuestradas, violadas o asesinadas por cualquier razón, arrebatándoles la vida. Para el Baúl de Pesqueira, Víctor Castellanos. Para finalizar, les presentaré el relato de una mujer fantasma de Ciudad Juárez. Es hora de agarrar mochila al hombro para dar un paseo imaginario a un lugar que ha sido escenario de algún acontecimiento histórico. ¡Vámonos! ¡Mochila al hombro! Tenía 19 cuando me mataron, hace ya 23 años. Era mi hora de salida de la fábrica. Ese lugar al surponiente de Ciudad Juárez, donde pasaba 8 o a veces 10 horas diarias hilvanando ropa que se vendería en Estados Unidos, cosiendo con puntadas largas lo que después tendría una forma diferente, así como hacemos con nuestra existencia, sobreviviendo día a día, esperando que al final las puntadas sean las adecuadas para hilvanar nuestros sueños con el hilo de la vida que nos tocó vivir. Pero el mío fue cortado antes de tiempo. Nombre, no lo tengo. Se me ha archivado como desconocida. ¿Y cómo voy a gozar de un nombre si ni siquiera tuve derecho a la vida? Era de noche y caminaba a casa, cuando un hombre me tocó la espalda. Mi espalda, lastimada de tanto coser, después quedó herida al tratar de zafarme cuando intentó violarme, y me defendí. Mi castigo fue la muerte. Lo que vino después fue un juicio a mi persona. Primero, decían que era prostituta. No lo fui, pero algunas de nosotras sí, así como también fueron humanas, con derecho a la vida, el cual no se respetó. Después, se me cuestionó qué traía puesto, por qué salía a esas horas de la noche, o si estaba drogada, como si se me culpara de mi propia muerte. Pero, ¿por qué dictar esa sentencia a quien ya no está presente para defenderse, y que cuando intentó hacerlo le costó la vida? Sigo observando mi ciudad desde el exterior, pero no soy la única que lo hace. Somos fantasmas, también somos historias de terror. Sin embargo, lo que nos espanta tanto a nosotras como a las vivas es que cada vez somos más. Cada vez ponen más cruces rosas en el paisaje de nuestra ciudad fronteriza. Trataron de desaparecer nuestros cuerpos. Algunas aún no lo encontramos, pero tenemos una cruz rosa. Nos asesinaron, pero nuestra memoria sigue viva. He oído en los medios que se habla de mí, no de mí en particular, sino de mí y de mis hermanas, las muertas de Juárez. Así nos han bautizado. Muertas. Yo no morí en mi cama, una noche, con mi familia, en mi hogar. Ninguna enfermedad me advirtió que mi vida fuese a acabar pronto. Ni siquiera pude morir en la cama de un hospital de Ciudad Juárez. No,
Yo no completé mi ciclo de vida. A mí la vida me la arrebataron, salvajemente, sin avisarme, de forma fugaz y violenta, tan lenta y tan rápida a la vez. No soy una muerta, soy una asesinada, a quien le robaron la vida, y una vez que lo hicieron, mi cuerpo, que ni siquiera era mío, porque cuando me negué a que lo tocaran me golpearon, dejándome indefensa, y después me estrangularon para su placer. Ese cuerpo mutilado, que no fue más que un objeto, les estorbaba, y lo metieron en una bolsa. Después, lo pusieron donde nadie lo pudiese encontrar, ni siquiera yo, y aunque lo hiciera, no podría reconocerme. Traté de gritar, pero no me lo permitieron. Me callaron. Hoy soy una fantasma. Nadie puede escucharme, pero a mis hermanas, las vivas, a ellas tampoco las han escuchado. Ya no estoy viva. Ya no trabajo cosiendo ropa para los estadounidenses. Ahora, tejo sueños para mis hermanas las vivas. Las veo enmendar a las que están heridas y enhebrando agujas para bordar un mundo en el que a las mujeres se nos garantice el derecho a la vida, donde nuestros cuerpos sean nuestros, donde nadie pueda matarnos y salirse con la suya, donde ser mujer no nos haga vulnerables, donde nadie pueda callarnos, un mundo sin más cruces rosas. Para el Baúl de Pesqueira, Ana García Vega. Hemos concluido por hoy. No se olviden de sintonizarnos en nuestra próxima emisión de El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes, Ana García Vega. Hasta la próxima. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.